Bienvenidos al tutorial de Biol 2000, Anatomía y Fisiología Humana. Le habla Marijose Vargas. En este video, ¿verdad? Esperamos que sea un video breve. El motivo sería Introducción a Anatomía y Fisiología Humana. Vamos a hablar, ¿verdad?, del nivel organizacional dentro del ser humano y además de la unidad más pequeña que viene siendo la célula. Términos importantes que vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque, ¿qué es la anatomía? Es el estudio de la forma o la estructura de las diferentes partes del cuerpo y la relación que guardan las diferentes partes entre sí. Así es que, ¿verdad? Vamos a hablar, cuando hablamos de la anatomía, estamos hablando estrictamente de las estructuras versus el funcionamiento que viene siendo la fisiología, en donde es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano. Se puede estudiar dependiendo del nivel organizacional. ¿Y a qué me refiero con los niveles organizacionales? ¿Verdad? Aquí vamos a ver en el diagrama, no sé si pueden ver el cursor, espero que sí lo puedan ver, pero comenzamos, ¿verdad?, desde el nivel subatómico. Aquí lo menciona el nivel atómico, pero antes del atómico siempre está el subatómico. ¿A qué se refiere esto? Son las partículas que componen el átomo. Nos referimos, ¿verdad?, a los protones, neutrones y electrones. De eso hablamos mucho en la química básica, en donde, ¿verdad?, sabemos que los protones van a ser cargados positivamente, los neutrones no tienen carga y los electrones van a tener la carga negativa. Pero sabemos que un conjunto de átomos, un conjunto de esas partículas subatómicas van a crear un átomo. El átomo son lo que nosotros también conocemos como los bioelementos o los elementos en general, que estamos hablando de carbono, de hidrógeno, de sodio, de sulfuro, etcétera, 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 ¿verdad? Después de eso tenemos entonces el nivel molecular. El nivel molecular es cuando tenemos un grupo de átomos o grupos de bioelementos, ¿verdad?, que van a crear otra composición. Luego de eso tenemos, ¿verdad?, el nivel celular. El nivel celular sería ya lo que estamos viendo aquí, en donde tenemos en teoría, ¿verdad?, va a ser una macromolécula, pero es el nivel funcional de lo que más adelante vamos a ver como un organismo. Va a incluir, ¿verdad?, la célula y sus partes, la organización y la función de las mismas. ¿Por qué escribo esto? Porque hay células especializadas y eso lo vamos a ver más adelante en el video de los tejidos. Y necesitan, ¿verdad?, tener las células especializadas. ¿Por qué? Porque cada una tiene distintas funciones que vamos a ver entonces más adelante. Luego de eso vamos, ¿verdad? Ya hablamos del nivel celular, que viene siendo aquí. Todas las células van a tener sus organelos y todos los organelos van a tener sus distintas funciones. Un grupo de células con una función similar va a tener se va a llamar como tejido, que viene siendo, ¿verdad?, un nivel multicelular, porque multicelular es un grupo de células, pero todas tienen una función similar. Y también dentro de ese grupo de células, dentro de ese grupo de tejidos, tenemos distintas maneras de clasificarlo, que lo vamos a ver en otro video. Pero como introducción, ¿verdad?, entre los 4 tipos principales vamos a tener el tejido de epitelio, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Un conjunto, ¿verdad?, de tejidos nos va a crear el órgano. El órgano va a ser una unidad funcional mucho más grande, ¿verdad?, en el caso de los humanos. Y cuando pensamos en órganos vamos a pensar en el corazón, vamos a pensar en, ¿verdad?, en una pierna, en el cerebro, en el ojo, en la lengua. Todos esos van a ser distintos órganos que tienen una función en común, ¿verdad? Que van a estar interconectados, pero que también están formados de distintos tejidos, y así en viceversa. Y le digo todo esto, ¿verdad?, porque esta flecha solamente está formada, ¿verdad?, de más pequeño a más grande, pero podemos entonces aprenderlo desde la otra dirección, desde lo más grande a lo más pequeño. Pero si seguimos por aquí, ¿verdad?, un grupo de órganos va a formar un sistema.
Y un sistema también tiene una función en común, pero va a tener distintos órganos que tienen, ¿verdad?, cada tarea especializada. Y un grupo de sistemas con funciones y características similares van a crear un organismo. Que ese organismo, ¿verdad?, dentro de sí va a ser parte de un complejo mucho más grande. Pero dentro de sí mismo, pues sí tiene muchas funciones, muchas distinciones, muchos tejidos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que cuando hablamos de nivel de organización a nivel, ¿verdad?, de biología y de fisiología y anatomía humana, a esto es lo que nos estamos refiriendo. Dentro de cómo nosotros estamos organizados, hay dos tipos de células primordiales, ¿verdad?, que vienen siendo las eucariotas y las procariotas. Las procariotas son células más primitivas, son células que no tienen un núcleo definido y el núcleo es lo que va a tener la información, ¿verdad?, genética de ese organismo. Pero en nuestro caso vamos a estar discutiendo las células eucariotas, que son las células que se le llaman, ¿verdad?, las células verdaderas. EU, el prefijo, discúlpenme, en EU se refiere a verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque tiene una estructura más definida, tiene un núcleo definido, tiene un material genético que sabemos exactamente en dónde va a estar en esa célula y tiene entonces otras partes, que es lo que vamos a estar discutiendo aquí, ¿verdad? Una característica bien específica de la célula eucariótica va a ser la membrana más plasmática. ¿A qué se refiere con eso? Es una capa de lípidos y proteínas. Las proteínas van a estar englobadas, que es básicamente que están como si estuvieran dentro de esa capa de bilípidos. La membrana va a regular, es como decir las aduanas en los aeropuertos, ¿verdad? Va a regular que entra y que sale. También le da seguridad, le da un tipo de estructura y pues contiene entonces todo el resto de los organelos. El citoplasma es donde va a estar suspendido todo el resto de los organelos. Es un medio acuoso que también, ¿verdad?, se le va a llamar citosol, como nos dice aquí. El núcleo es en donde está, que ya se lo había mencionado anteriormente, pero es donde va a estar encasillado todo el material genético de esa célula. Que el material genético, ¿verdad?, esa molécula se le llama el ADN o el DNA, ¿verdad?, basado en el ácido desoxirribonucleico, que es básicamente ¿verdad?, con el nombre científico de esa información genética que está allí. La mitocondria es lo que le llaman el powerhouse, es lo que te va a generar la energía necesaria para llevar a cabo todos los procesos naturales que van a pasar en la célula. Es un organelo, la mitocondria es un organelo con doble membrana con función de respiración celular para obtener energía. ¿Por qué necesita energía? Porque hay muchos procesos en donde están creando moléculas, pero también están destruyendo moléculas. Así es que todo ese tipo de proceso necesita un intercambio de energía y la energía lo va a producir a través de la mitocondria. Otro organelo de la célula eucariota viene siendo el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es básicamente, es como si tuviera unos túneles por donde va a tener los ribosomas. Y los ribosomas son como si fueran unas perlitas bien pequeñitas, que son para síntesis y transporte de proteínas y de lípidos. ¿Qué son las proteínas y los lípidos? Son otro tipo de macromoléculas que pueden servir para transporte, para procesos anabólicos, que es, ¿verdad?, crear cosas, pero también para procesos catabólicos, que son el romper, ¿verdad?, bioelementos. Así es que es bien importante el retículo endoplásmico porque va a preparar esa macromolécula de la proteína y el lípido, bien necesario. El ribosoma, que es lo que ya hablamos, es lo que va a estar en el retículo endoplásmico.
Las vacuolas es un organelo que va a ser bastante grande cuando estamos mirando a las células, en donde se almacenan sustancias como son el agua, los nutrientes y las sustancias de desecho. Es como les había dicho, ¿verdad? Que hay procesos en donde estás creando algo y hay procesos en donde lo estás rompiendo. Pues la vacuola es como decir el intermediario. ¿Por qué? Porque allí tú vas a estar almacenando ese tipo de biomoléculas dentro de la célula. Y también, ¿verdad? Tenemos el aparato de Golgi, que es para el síntesis de proteínas, y los lisosomas. Los lisosomas intervienen en la digestión y el procesamiento de la sustancia, que volvemos otra vez, ¿verdad? Al crear y romper sustancia. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Espero que lo puedan ver bien, pero es un diagrama que nos describe, ¿verdad? La célula humana, que en donde, ¿verdad? Tiene su capa, eh, que es una bicapa, o sea que tiene dos capas y que en esa capa vamos a tener los lípidos. Tienes los cuerpos de Golgi, que son los de la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico tiene los ribosomas también para la síntesis de proteínas. Tiene los ribosomas, tiene los lisosomas por allí también. La mitocondria, que se las mencioné, es el powerhouse, es donde sacamos la energía. Este azul que está en el mismo medio, ese va a ser el núcleo. El núcleo tiene un nucleolo, ¿verdad? Que contiene entonces la información genética. ¿Qué otra cosa les puedo decir por aquí? Cuando miramos, ¿verdad? Al diagrama de la derecha, lo que estamos viendo es, ¿verdad? Una célula que no está diferenciada. Es una célula que no tiene una función específica, además, ¿verdad? De reproducirse, dividiéndose. Pero, ¿verdad? Tenemos otras células que son más especializadas. Por ejemplo, esta célula, si miramos en el mismo medio y vamos hacia arriba, esta célula lo que representa sería tejido muscular. Así es que vamos a ver, ¿verdad? Que el tejido muscular, vemos que se diferencia, se ve hasta de un color diferente. ¿Por qué? Porque su composición va a ser diferente, porque tiene organelos allá adentro, que la estructura va a depender de la función. Así es que tenemos otras células aquí especializadas. Vemos que la estructura es bien diferente. Esta se parece más o menos a esta del medio. Pero vemos acá que esta célula es bien diferente. ¿Y qué es esto? Estos son las células de gametos. Las células especializadas para reproducción. Donde tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide. Acá tenemos, ¿verdad? Células que son epiteliales, pensando en cómo están agrupadas, en cómo se ven. Son las que, células epiteliales, cuando piensas en eso, usualmente pensamos en la piel. Aquí vemos una célula especializada. Estas son especializadas que son del tejido nervioso. Esto es otra célula especializada, se refiere a la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que podemos ver, ¿verdad?, que hay tejido especializado, que la estructura va a depender de su función y la función va a depender de la estructura. Son, ¿verdad? Es recíproco. Así es que nada, con esto terminamos el video número 1 de Introducción a la Anatomía y Fisiología Humana. Les habla María José Vargas y espero escucharles pronto.